La oposición salvadoreña al actual presidente inconstitucional de El Salvador, el señor Nayib Armando Bukele Ortez, ha dicho de él, aparte de que es un dictador, lo han cualificado o calificado de mitómano, de megalómano. Y no les falta razón. Pero yo he estado pensando estos días, y al hilo de dos cosas que quiero compartir, quisiera deciros también que Bukele tiene un gran síndrome de como se dice, sí, tiene complejo de inferioridad. Complejo de inferioridad. Y hay dos manifestaciones suyas que están incidiendo para mal en el país de El Salvador que lo demuestran. En primer lugar, antes del 2019, cuando él justificaba de que podría presentarse para una nueva reelección, la que consiguió en febrero de este año y que desde el 1 de junio vuelve a ser por 5 años más presidente de El Salvador, que es lo que los opositores decimos la presidencia anticonstitucional, por cuanto la Constitución lo prohibía en varios de sus artículos. Él decía: en muchos países del mundo la reelección está contemplada en las constituciones, no así era el caso de El Salvador. Y él hablaba, pues, por ejemplo, de Estados Unidos, incluso de mi país, de España, donde un gobernante puede estar 2 periodos electorales de 4 años. Ahí tenemos el primer síntoma de complejo de inferioridad. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos, en España y en otros países de Europa los presidentes puedan reelegirse por más de una legislatura? Dice, y aquí no. Dice, y esto tenemos que cambiarlo. Y ahora recientemente no ha parado de decir, hasta que ha conseguido, no es que lo haya conseguido a base de argumentos, sino porque lo ha ordenado, que la Asamblea Legislativa vuelva a reactivar la minería metálica, derogando la ley de prohibición del año 2017, él decía: El Salvador es el único país del mundo que tiene prohibida la minería metálica. Dice, y esto no puede ser. En fin, complejo de inferioridad, además de megalómano, mitómano, autócrata, dictador y todo esto. Pero Bukele quiere o pretende, para su propio beneficio y el de su clan, que El Salvador llegue a ser un país del primer mundo. De ahí la reelección, de ahí la derogación de la prohibición de la ley de extracción de minería metálica. La cuestión es que siempre se compara con los países del primer mundo, porque eso es lo que él pretende que sea El Salvador, un país del primer mundo. ¿Pero por qué? Ya no solo es para enriquecerse ilícitamente, que lo consigue, por supuesto, sino por un grande complejo de inseguridad, de inferioridad, mejor dicho. De inseguridad, por supuesto, y de inferioridad. Así que Bukele, mitómano, Bukele, ególatra, autócrata, dictador, pero también un político, que más que político es un empresario corrupto, tiene ese gran síndrome de inferioridad. Por eso, si él, con el paso del tiempo, ve que no consigue que El Salvador, como país, le conceda a él y a su clan los beneficios que tanto persigue, y que lo endiose y que lo encumbre, y todo ello para combatir su síndrome, su complejo de inferioridad, ya está convenciendo a otros dictadores de la zona de Centroamérica para formar otros partidos, ¿no? Sabéis a qué me refiero: la Liga de las Naciones, etcétera, etcétera, y no voy a citar el último país que visitó, pero todos lo conocemos. En fin, que el presidente anticonstitucional de El Salvador tiene un gran complejo de inferioridad. Y claro, tenerlo a él al frente de un país de 7 millones de habitantes, más 3 millones en la diáspora, pues es peligroso. Mientras tanto, una muy buena parte de la diáspora que está en los Estados Unidos y en otros lugares sigue con la bukelatría. Que Dios bendiga a El Salvador y libertad para los presos políticos e inocentes ya en el purgacito. Salud.